Muy bien, colegas, continuando con la semana 25 de Fundamentos de Electricidad, que pertenece a la unidad 6 de noveno grado, hemos llegado a la última etapa de la semana, la comunicación. Después de indagar y experimentar y de consolidar la teoría en la etapa de creatividad, ahora, en esta etapa o parte 3, vamos a aprender a traducir lo que medimos en el laboratorio a cálculos concretos. En esta etapa de comunicación, mi objetivo es que podamos relacionar el potencial eléctrico que medimos con el multímetro con el campo eléctrico que lo produce. Vayamos por partes. Podemos explicar esa relación con un ejemplo sencillo. Les digo a mis alumnos que imaginen que alrededor de una carga positiva hay una línea donde el potencial eléctrico es de 2.5 volts y otra línea equipotencial donde es de 2.0 volts. Estas líneas son círculos que muestran lugares X, Y con la misma energía por carga. Si pongo una carga pequeña en la línea de 2.0 volts, esa carga tiene más energía guardada que si la pongo en la línea de 2.0 volts. Ahora, el campo eléctrico es diferente, me dice hacia dónde y con qué fuerza esa carga pequeña sería empujada o jalada. Esa fuerza siempre va desde la línea de mayor potencial, 2.5 volts, hacia la de menor potencial, 2.0 volts. Así, el campo eléctrico está relacionado con cómo cambia el potencial entre esas líneas. Ahora bien, ¿cómo encontramos el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico si desconocemos el valor de la carga eléctrica puntual o carga fuente Q? Aquí viene lo interesante. Si en nuestro experimento medimos el potencial eléctrico en un punto y sabemos la distancia a la carga fuente, pero no conocemos el valor de la carga, podemos calcular el campo eléctrico de una forma muy práctica mediante la fórmula E es igual a potencial eléctrico dividido entre distancia y este cociente multiplicado por el vector unitario. Esta fórmula es súper útil porque nos permite, a partir de una medición de voltaje y la distancia, determinar el campo eléctrico sin necesidad de saber el valor de la carga eléctrica que lo produce. Es una forma directa de relacionar lo que medimos con lo que calculamos. Vayamos a la notación. Para evitar confusiones es fundamental tener claras las unidades. Las del campo eléctrico se pueden expresar en dos unidades equivalentes: newtons por coulomb, que viene de su definición de fuerza por unidad de carga, y las unidades volts por metro, que surge directamente de la relación campo eléctrico igual a voltaje sobre distancia, y es muy útil cuando trabajamos con potencial. El potencial eléctrico o voltaje se expresa con la unidad volts, ya lo dijimos antes, que se simboliza con la letra V, mayúscula y sin punto final. Recuerden la distinción que ya hablamos antes. La letra V tiene o puede ser el símbolo de magnitud voltaje del símbolo de la unidad voltaje. Con esta información estamos listos para resolver problemas donde, a partir de las mediciones de potencial que hicimos en la etapa de creatividad, podremos calcular el campo eléctrico, consolidando así todos los conceptos de esta semana 25. Nos encontramos profundizando en cómo calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Esta diapositiva nos presenta una imagen muy ilustrativa que nos ayudará a visualizar los conceptos. Resolvamos el ejemplo 2,
de esta actividad D. Tenemos una carga puntual positiva ubicada justo en el centro, en la coordenada 0,0 del plano cartesiano. Alrededor de ella se ha dibujado una parte de lo que sería una línea equipotencial, que en realidad en 3 dimensiones es una superficie equipotencial. Sobre esta línea hay un punto específico con coordenadas 3.0 milímetros, 4.0 milímetros. Con esta orientación podemos hacer lo siguiente. Encontrar la distancia r por el teorema de Pitágoras. Para poder usar nuestra fórmula del campo eléctrico necesitamos saber la distancia r desde la carga puntual positiva hasta el punto 3,0 milímetros, 4.0 milímetros. Como tenemos las coordenadas x, y del punto, podemos usar el famoso teorema de Pitágoras, que nos dice que la distancia r es la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por las coordenadas x e y. Después de reemplazar los valores numéricos y operar, la distancia resulta que es de 5.0 milímetros. ¿Cuál es la interpretación física del radio r? El valor r igual a 5.0 milímetros es la distancia radial desde la carga puntual positiva hasta el punto 3.0 milímetros, 4.0 milímetros, que se encuentra sobre la línea equipotencial de 5.0 volts. Físicamente, r representa el radio de la línea equipotencial que pasa por ese punto. Todos los puntos que estén a 5.0 milímetros de la carga positiva tendrán el mismo potencial eléctrico de 5.0 volts. El cálculo de la distancia es fundamental porque lo necesitamos para calcular el campo eléctrico. Así, este paso nos prepara para aplicar esa relación y determinar el campo eléctrico en ese punto específico. Ahora nos enfocamos en entender la dirección del campo eléctrico. En la imagen vemos de nuevo la carga positiva en el origen 0,0 y el punto 3.0 milímetros, 4.0 milímetros, cuya distancia de 5.0 milímetros ya calculamos antes. La diferencia ahora es que el punto está representado por un vector de posición que va de la carga al punto. También podemos ver sus componentes rectangulares, 3.0 milímetros en la dirección Y y 4.0 milímetros en la dirección J. Además, hay un vector más pequeño, el vector unitario, que apunta en la misma dirección que el vector de posición del punto. Para hallar el campo eléctrico, no solo necesitamos su magnitud, voltaje sobre la distancia, sino que también su dirección. Para eso usamos el vector unitario. El vector unitario es como una brújula que indica la dirección de la carga al punto. Tiene la longitud o magnitud igual a 1. Lo calculamos con la operación vector de posición del punto dividido entre la distancia, r. Después de reemplazar los valores, el vector unitario es 0.6 en Y más 0.8 en J. El vector unitario indica la dirección y el sentido que toma el campo eléctrico exactamente en el punto 3.0 milímetros, 4.0 milímetros. Con la distancia y el vector unitario ya tenemos todo listo para calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico medido. Ahora vamos a determinar el campo eléctrico en el punto 3.0 milímetros, 4.0 milímetros. En la figura vemos la carga positiva localizada en el origen 0,0 y el vector campo eléctrico que se extiende desde la carga positiva hasta el punto 3.0 milímetros, 4.0 milímetros sobre la línea equipotencial
de 5.0 volts. Este vector nos indica la dirección y la magnitud del campo eléctrico en esas coordenadas. Si notamos, tenemos todos los ingredientes para calcular el campo eléctrico en ese punto. El problema nos dice que el voltaje en ese punto es de 5.0 volts. Solo sustituimos este valor, la distancia y el vector unitario en la fórmula de campo eléctrico. El resultado es 600 en I más 800 en J, Newton por Coulomb o volts por metro. Con el teorema Pitágoras encontramos la magnitud del campo eléctrico, que es 1000 newtons por Coulomb. Como siempre, doy la interpretación física del campo eléctrico. En el punto 3.0 milímetros, 4.0 milímetros, el campo eléctrico tiene magnitud de 1000 newton por Coulomb y apunta en la dirección única dada por las dos componentes. 600 volts por metro hacia la derecha y 800 volts por metro hacia arriba. Como ya lo podemos inferir, el círculo o la línea equipotencial de 5.0 volts tiene muchos más puntos diferentes a 3.0 milímetros, 4.0 milímetros, cuyo potencial es igual a 5.0 volts. Sin embargo, la dirección del campo eléctrico calculada cambia en cada uno de estos puntos equipotenciales, porque el campo eléctrico mantiene una dirección radial hacia afuera y siempre perpendicular a la línea equipotencial, para el caso de nuestra carga positiva. Cuestiónalos. ¿Qué ventaja práctica posee el potencial eléctrico en la vida cotidiana? La gran ventaja del potencial eléctrico o voltaje es su utilidad práctica y su facilidad de medición. En la vida cotidiana, cuando hablamos de electricidad, casi siempre nos referimos al voltaje. Decimos que una batería es de 1.5 volts o que el enchufe de las casas en El Salvador tiene un voltaje aproximado de 120 volts de corriente alterna. Esto se debe a que el voltaje es una medida de la energía por unidad de carga disponible para hacer trabajo, y es lo que podemos medir directamente con un multímetro. Es una forma más intuitiva y directa de cuantificar la fuerza de electricidad para el uso diario. Con este ejemplo numérico pasamos del potencial eléctrico hasta el cálculo del campo eléctrico. Hemos conectado la teoría con la práctica de una manera integral. Hemos llegado a la fase final de nuestra etapa de comunicación, donde consolidaremos todo lo aprendido. Estos dos numerales nos guían en un procedimiento de cierre muy importante que conecta directamente la experimentación con la teoría y el cálculo. Estos dos pasos del procedimiento son importantes para que los estudiantes integren los conceptos de potencial eléctrico y campo eléctrico, utilizando los datos que ellos mismos recolectaron en la actividad C acerca del comportamiento del potencial eléctrico. Doy lectura al paso 1. Con los resultados obtenidos en las tablas de la actividad C para la carga eléctrica puntual positiva, completa otra tabla que aparece en el cuaderno de trabajo. Puedes hacer cálculos similares a los del ejemplo 2. Nos encontramos en el cuaderno de trabajo, página 101. Los estudiantes deben transformar los resultados que obtuvieron en las tablas del experimento C, comportamiento del potencial eléctrico, para la carga puntual positiva. Recordemos que en las tablas de la actividad C
se registraron 10 pares ordenados X, Y para cada uno de los valores de potencial siguientes: 2.5 volts, 2.0 volts, 1.5 volts, 1.0 volts y 0.5 volts. En esta tabla de literal de la actividad D, observamos que hay dos grandes encabezados: 2.5 volts y 2.0 volts. Para el voltaje 2.5 volts, el estudiante irá a revisar la tabla de la actividad C de su cuaderno de trabajo, que corresponde a los 10 pares ordenados X, Y obtenidos con la carga puntual positiva. El estudiante deberá usar el teorema de Pitágoras para calcular la distancia correspondiente a cada uno de esos 10 pares ordenados X, Y. Calculará el vector unitario de esos 10 puntos usando la fórmula vector unitario igual coordenada X en Y más coordenada Y en J sobre la distancia. Finalmente, aplicará la fórmula E igual a potencial eléctrico sobre distancia por el vector unitario para determinar el vector de campo eléctrico en ese punto. Procederá de igual manera a completar la misma tabla para el otro voltaje, el de 2.0 volts. Al completar esta nueva tabla de literal de la actividad D, los estudiantes estarán calculando el campo eléctrico en varios puntos alrededor de la carga positiva, utilizando sus propias mediciones de potencial eléctrico de la actividad C. Esto refuerza la relación directa entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Después de haber encontrado los campos eléctricos para cada uno de los 10 puntos y los potenciales 2.5 volts y 2.0 volts, es el momento de ver cómo se distribuye el campo eléctrico en el espacio bidimensional. Recordando dibujar en el centro del papel milimetrado la coordenada 0,0, donde se localiza la carga eléctrica positiva, el estudiante dibujará los 10 vectores de campo eléctrico correspondiente a los 10 puntos X, Y mediante flechas que representen cada campo eléctrico. La longitud de la flecha debe ser proporcional a la magnitud del campo eléctrico y tener la dirección que obtuvieron del vector unitario. Visualizará las líneas de campo eléctrico al dibujar los vectores alrededor de la carga positiva. Estas líneas son imaginarias, pero nos muestran la trayectoria que seguiría una carga de prueba positiva si fuera liberada en ese punto. Encontrará la conexión que guarda el campo eléctrico con las líneas equipotenciales. Este es un paso muy importante. Acá los estudiantes ya graficaron las líneas equipotenciales, que son círculos de igual voltaje. Después de dibujar los vectores de campo eléctrico, observará que los vectores son siempre perpendiculares a las líneas equipotenciales. Esta es una relación fundamental en la física de los campos eléctricos. Debemos hacer la verificación del comportamiento siguiente. Para la carga positiva, los vectores de campo eléctrico deberán apuntar hacia afuera de la carga positiva. El paso 2 de la actividad D nos dice: haz lo mismo, pero para la carga puntual negativa, y verifica el comportamiento del campo eléctrico. Acá los estudiantes han de repetir el mismo proceso de cálculo, ahora para la carga puntual negativa. Nos encontramos en el cuaderno de trabajo, página 102. Los procedimientos de los literales A y B de la actividad D son análogos a los de los literales C y D
de la misma actividad, pero ahora utilizando los datos que recolectaron para la carga puntual negativa. Calcularán el radio, vector unitario y campo eléctrico de los 10 puntos cuya línea de potencial era de 2.5 volts y de los otros 10 puntos con línea potencial igual a 2.5 volts. También hay que hacer la verificación del comportamiento siguiente. Para la carga negativa, los vectores de campo eléctrico deberán apuntar hacia adentro de la carga negativa. Esto les permitirá verificar visualmente la teoría que hemos discutido. Esta representación gráfica es el broche de oro de la semana. Permite a los estudiantes no solo calcular, sino también visualizar y comprender intuitivamente la naturaleza vectorial del campo eléctrico y su relación con el potencial eléctrico, uniendo todos los conceptos de la semana de una manera muy concreta y significativa. Este cierre no solo es un ejercicio de matemática, sino una poderosa herramienta para que los estudiantes conecten la teoría con la práctica, vean la coherencia de los modelos físicos y consoliden su comprensión de cómo el potencial eléctrico y el campo eléctrico describen el espacio alrededor de las cargas eléctricas. Por último, como docente considero muy importante que los estudiantes conozcan desde el inicio los criterios de evaluación de la semana. Esto les ayuda a entender lo que yo espero de ellos y a enfocarse en los aspectos clave de cada etapa, como que puedan reconocer y explicar cómo se comportan los cuerpos cuando tienen carga eléctrica, que entiendan cómo se carga un objeto al frotarlo y cómo esa carga puede transferirse o generar fuerzas a distancia. También que sepan calcular la fuerza eléctrica entre cargas y que puedan identificar y representar el campo eléctrico y el potencial eléctrico a partir de datos experimentales, etc. Cuando mis estudiantes saben cómo serán evaluados, se sienten más motivados y pueden organizar mejor su aprendizaje, lo que facilita que logren los objetivos de la unidad de manera clara y práctica. Excelente, colegas, hemos llegado al final de nuestra semana 25, donde hemos explorado el fascinante mundo de la electricidad, desde las cargas y fuerzas hasta el campo y el potencial eléctrico. Hemos logrado comprender el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, y eso es un gran avance. Ahora quiero darles una pequeña pista de cómo todo lo que hemos visto en esta semana 25 de noveno grado se conecta con un tema que explorarán nuestros estudiantes en primer año de bachillerato: electrolitos y celdas galvánicas. Pensemos en esto. El voltaje que medimos, recuerdan que en nuestro experimento usamos pilas AA y medimos varios voltajes. En esta semana nos enfocamos en cómo ese voltaje crea un campo eléctrico y mueve cargas. Una pregunta interesante puede surgir a partir de esa evidencia. ¿Cuál es el origen de ese voltaje? Pues bien, el voltaje que medimos no aparece por arte de magia. Proviene de reacciones químicas internas dentro de la pila. Estas reacciones son un tipo especial llamado reacciones redox. Nuestra agua con sal, ¿se acuerdan que usamos agua con sal para que el papel condujera la electricidad? Esa solución de agua con sal es lo que en química se llama un electrolito. Es un material que permite el paso
de la corriente gracias a sus iones. Una curiosidad que ya podemos ir viendo de los polos de la pila. En bachillerato verán que los polos positivo y negativo de la pila que nosotros conectamos a nuestras cargas de aluminio se llaman ánodo y cátodo, y son los lugares donde ocurren esas reacciones químicas que generan la electricidad. Así que lo que hemos estudiado en la semana 25 es la manifestación externa de esos procesos químicos internos de la pila AA. El potencial eléctrico que medimos es, en realidad, el potencial de celda que se genera por esas reacciones. Es la misma electricidad, pero vista desde una perspectiva diferente. Esta semana es el puente perfecto para entender que la electricidad no es solo física, sino que tiene un origen y una explicación química muy interesante. Nuestros estudiantes ya tienen una base sólida para lo que viene.